Buenas noches. Agradezco la invitación a la Sociedad Peruana de Radiología y en su representación a la presidenta, la doctora Fabiola Evangelista, y al coordinador de los eventos, el doctor Raimundo Flores. Muchas gracias por la invitación. Espero que les guste esta exposición. Empecé escogiendo este tema de capsulitis adhesiva porque ha aumentado mucho marcadamente la consulta por dolor de hombro y sobre todo o durante la pandemia, que aún seguimos en pandemia, han aumentado todos los dolores y los pacientes con factores de riesgo estaban haciendo mucho hombro congelado, como le llamamos. Para empezar esta charla es importante recordar que el diagnóstico de hombro congelado, capsulitis adhesiva, el diagnóstico es clínico. O sea, el traumatólogo, el ortopedista sabe que tiene un hombro congelado por la limitación marcada del movimiento, sobre todo a la rotación externa, y le toma una placa de rayos que es normal, no tiene antecedente de desgarros ni otras cosas, y tiene un factor de antecedente, por ejemplo, de hipotiroidismo, de diabetes, y es un hombro congelado. Según la Sociedad de Cirugía de Hombro, del 2011, lo define como una condición de etiología incierta, caracterizada por una restricción significativa del movimiento del hombro, tanto activo como pasivo, que no se puede categorizar como es, por ejemplo, un desgarro del manguito rotador o un desorden intrínseco conocido de hombro. Una clasificación más reciente también que se han asociado los cirujanos de hombro, los traumatólogos de hombro, refieren que es una enfermedad autolimitada donde hay dolor y restricción funcional, tanto en el movimiento activo como pasivo, superior a un mes, y con hallazgos radiológicos no resaltantes, es decir, la placa no dice nada más y tiene mucho dolor superior a un mes. ¿Cuáles son las causas de capsulitis adhesiva? En general, hasta ahora no se ha podido demostrar una causa precisa, pero es un diagnóstico de una etiología desconocida. Se asocian a los siguientes factores de riesgo: a perimenopausia, traumatismos, desórdenes tiroideos, a diabetes mellitus, la inmovilización, sobre todo los pacientes que han estado hospitalizados mucho tiempo o los que no han salido de casa, han estado mucho tiempo encerrados, también trastornos autoinmunes, afecciones respiratorias y cardiovasculares. Todos estos son factores de riesgo para capsulitis adhesiva y tiene tres fases predominantemente. La fase que uno le dicen que empieza de congelación, es un proceso donde hay un proceso inflamatorio, empezamos con el endurecimiento de la cápsula, dura de 1 a 9 meses, y la fase congelada yo es donde el hombro está bastante limitado, porque como su nombre lo dice, no se puede hacer mucho, casi ningún rango de movimiento, sobre todo la rotación externa, puede durar hasta 12 meses, y la fase de resolución progresiva que va a durar de 12 a 42 meses. Codman ya lo describió a principios de 1900, aproximadamente 1930, que la capsulitis adhesiva va a durar 2 años y luego y después de los 2 años solito cede sin ningún tratamiento, pero se han visto estudios y se ha evaluado a los pacientes con capsulitis que el dolor residual de leve a moderado dura hasta 5 años. Es una enfermedad sí autolimitada, sin embargo es un dolor crónico. Entonces vamos a ver a la clasificación. Tenemos una clasificación primaria, donde no se puede identificar la etiología subyacente, y secundaria, donde se identifican las condiciones asociadas. Vamos a ver la histología, cómo es qué pasa en la capsulitis adhesiva. Es muy importante para hacer el diagnóstico. ¿Qué está pasando? Esto es una cavidad articular normal. La cavidad articular normal tiene un volumen aproximado de 15 mililitros, y en una capsulitis adhesiva, donde la cápsula se encuentra rígida, disminuye más o menos a 5 mililitros. Es variable, pero ¿qué pasa en la fase de congelamiento, donde va a haber un incremento del proceso inflamatorio, va a haber una sinovitis hipervascular? Es importante en esta fase porque aquí, como ya lo dice la histología y la fisiopatología, hay un incremento de la microvascularización, ¿no? Que lo vamos a ver en el intervalo rotador también, y posteriormente, y en la fase congelada, ya ha habido mucha proliferación de fibroblastos y de colágeno tipo 3, donde la cápsula se vuelve rígida, bastante rígida, y el paciente tiene esa limitación. Recordemos que la cápsula va a rodear casi toda la cabeza del
del húmero, y esto hace que uno de los tratamientos de capsulitis adhesiva sea que bajo anestesia hagan la ruptura de la cápsula con movimientos muy fuertes, o entran con artroscopía y empiezan a pelar la cápsula. Entonces no se sorprendan que uno de los tratamientos de ruptura de la cápsula, porque realmente se vuelve, como su nombre lo dice, muy gruesa y con muchos fibroblastos y colágeno tipo 3. Miren el receso axilar, se engruesa. Toda la cápsula está engrosada, pero se engruesa más en el receso axilar. Esta es una imagen artroscópica de capsulitis adhesiva en esta fase, la primera fase, donde hay un proceso inflamatorio, una sinovitis hipervascular y engrosamiento de la cápsula. Recordemos que la cápsula tiene una prolongación articular antersuperior que la vamos a encontrar en el intervalo rotador, entre el bíceps femoral, entre la porción larga del bíceps intercapsular y el tendón del subescapular. Miren acá tenemos el receso capsular, como está en este artículo, lo dibujamos muy bien acá, lo pintamos muy bien acá. Receso es una prolongación, por eso en las resonancias hay incremento de la señal en el intervalo rotador en capsulitis adhesiva. En ecografía, como lo vemos, esta ponencia es básicamente del tratamiento que estamos haciendo eco guiado para capsulitis adhesiva, cómo funciona muy bien y cómo estamos haciendo los diagnósticos también con ecografía. Mis alumnos me preguntan, ¿pero cómo mide el ligamento coracomiral? El ligamento coracomiral se ve de dos formas. Se puede ver en esta posición con flexión marcada del codo. Normalmente hacemos en 90 grados para el bíceps, y luego estamos flexionando un poquito más atrás. Miren cómo está la mano. El transductor está ya sobre la cabeza del húmero. No estoy aquí adelante viendo el surco bicipital, estoy viendo ya la porción interarticular intercapsular en el intervalo rotador. Y aquí encima está el ligamento coracomeral, abajo glenohumeral superior, y esta imagen hipocogénica es la prolongación anterosuperior de la cápsula articular. Tenemos el supraespinoso y el subescapular. Y vamos a ver cuáles son los hallazgos ultrasonográficos. Primero se describió la presencia de un tejido hipoecoico que rodeaba en el bíceps a nivel del intervalo rotador, que ya se ha visto en la fisiopatología, que en la primera fase hay un incremento del microflujo vascular y también hay una neurogénesis. Recordemos que la porción proximal a nivel del intervalo rotador alrededor del tendón del bíceps hay un incremento. Es una zona que tiene mucha más inervación, tiene una red de fibras sensoriales simpáticas, por eso cuando hay capsulitis o hipertrofia de la porción intracapsular del bíceps hay mucho dolor también, y incluso aún más en la capsulitis adhesiva va a haber un incremento también de la neurogénesis acá en la cápsula articular, en el intervalo rotador, en el repliegue anterosuperior, y en la ecografía se puede ver una presencia de un tejido hipocogénico incrementado con incremento de flujo vascular a la evaluación Power Doppler. Es un estudio que se realizó y donde vieron este hallazgo y lo pudieron ver también aquí. También encontraron los hallazgos de engrosamiento del ligamento coracomeral que está en el techo del intervalo y el glenohumeral superior. Entonces vieron que tiene una sensibilidad de 87% y una especificidad de 100%. Otro estudio donde ven un incremento de flujo vascular en el intervalo rotador. Aquí estamos, miren que la cortical ósea, acá no estamos viendo la corredera bicipital, ya estamos en la porción intracapsular del intervalo rotador, pero acá hay un hallazgo que no se ve en todos los estudios, ¿no? En este nuevo artículo vieron que el intervalo rotador no se veía el incremento de la microvascularización o este tejido. No siempre se ven todos los casos de capsulitis adhesiva. Lo que sí se ha visto es un tejido hipocogénico, este tejido hipocogénico que rodea engrosado en 86% en los pacientes con capsulitis, y en este estudio sí baja a 10%, no como en este caso el primer estudio de Lee, que le daba claro que tenía una sensibilidad cercana al 90%, una especificidad 100%, pero veía en muchos casos. En cambio, Lee no ve esto solo en 10% de los pacientes que tenían capsulitis. En esta discordancia, en este artículo explican que depende de la fase que uno haga en la evaluación ecográfica, y no siempre vamos a tener, puede ser que un paciente que ustedes vean con capsulitis no siempre va a tener incremento de flujo a la evaluación Power Doppler o Doppler Color, y se basó en que depende de la fase de capsulitis. Si el paciente agarraron al estudio, lo pasaron en la fase que está viendo el congelamiento, va a haber un incremento
marcado del flujo vascular y se puede representar en la ecografía. También depende de los parámetros del ecógrafo, si tiene mucha del PRF, cómo está, y es variable. Pero sí encontraron en el 86% de los pacientes y en todos los artículos se dice que hay incremento del tejido hipoecogénico que rodea el intervalo rotador y esto es, tiene una, se puede protocolizar y se puede ver en todos los casos de capsulitis, en la mayoría de casos, ¿no? Acá tenemos un casito, una paciente con capsulitis adhesiva ya y tiene un engrosamiento, un incremento del flujo vascular en la evaluación Power Doppler en el intervalo rotador. También tiene una patología hipertrófica de la porción proximal del bíceps. Después tenemos ya algo más certero, más replicable también y mucho más que se ha estado repitiendo en todos los artículos, que es el engrosamiento del ligamento coracomeral. Valga la redundancia, en resonancia también se observa engrosamiento del ligamento coracomeral en las capsulitis adhesiva, pero en estos casos se está viendo qué es lo que pasa con la medida del ligamento coracomeral, que no hay un consenso de cuál es el límite y tampoco cómo se evalúa el ligamento coracomeral. En este artículo por el doctor Carlos Homsi, le veía que tiene que el engrosamiento en milímetros del coracomeral en capsulitis llegaba a más de 3, ¿no? Más de 3 milímetros lo considera capsulitis. Y vemos cómo mide. Ustedes tienen que fijarse cómo hizo el estudio. Acá está la coracoides, hasta acá está la cabeza del húmero. Lo medían aquí en el origen del proceso coracoideo, más de 3 milímetros. Más de 3 milímetros el ligamento coracohumeral. Entonces, en este artículo vieron el ligamento coracohumeral en el origen del proceso coracoides y con el brazo un poquito relajado. Entonces estaba en relajación, pero miren, hay una marcada diferencia de este paciente con el lado contralateral que no está engrosado. Después el doctor Anupama hizo también lo mismo, pero le salía una medida diferente, el ligamento coracohumeral en capsulitis adhesiva, en un promedio se engrosaba hasta 1.2 milímetros. Lo normal en el grupo control era 0.3 milímetros. Bien finito se ve el ligamento coracohumeral. Y él explicaba que era diferente del otro estudio porque lo hacía en tensión. El otro doctor lo hizo el estudio con el ligamento coracohumeral que no estaba tenso. Entonces acá hay una disyuntiva, pero hay que ver que los dos hicieron el trabajo a nivel del origen del ligamento coracohumeral. Lo que yo hago es como yo evalúo el coracohumeral tanto en su origen, en el proceso coracoideo, como en su pasaje a nivel del intervalo rotador por el techo, por encima de la porción intercapsular del bíceps y es variable, a veces está engrosado acá en el origen y a veces está engrosado también solamente en el techo y de acuerdo a eso va el tratamiento. Y acá ya estamos más parejos con el doctor Salvatore, es un artículo del 2022 de este año, donde el ligamento coracohumeral lo mide a nivel del techo del intervalo rotador, y eso es lo que también yo hago, en realidad hago las dos cosas, y acá sí le pone un valor de 1.1 milímetros, perdón, como un valor normal. Estudió 106 pacientes y evaluó todos los parámetros de capsulitis, y en este caso medía 2.3 milímetros. Claramente notamos el ligamento coracohumeral engrosado en el techo del intervalo rotador. Y otro parámetro que es el más fidedigno, que ese sí lo recomiendo, que ya está visto en todos los artículos, que es bastante replicable y fácil de aplicar en ultrasonido, es el engrosamiento del receso axilar, que también se ve en la resonancia, más de 4 milímetros en el 93% de los pacientes, de 106 pacientes. El doctor Salvatore, ha habido varios estudios también, este estudio es de otro médico, de Paul Michelin, donde también miren cómo se evalúa el receso axilar. El paciente no puede levantar la mano. Normalmente, si el paciente no tiene capsulitis, yo lo hago así, con el brazo levantado hacia atrás y ustedes pueden colocar el transductor en el receso axilar y van a venir la cápsula que normalmente mide menos de 2 milímetros. Cuando el paciente está con capsulitis, lo único que puede hacer es esto, como la paciente, y vamos a evaluar que mide también lo encontró desde el 2012 este artículo, un límite de corte de 4 milímetros que se relaciona con la resonancia muy bien. La cápsula articular se contrae, se engruesa y vemos que en capsulitis adhesiva 4 milímetros, más de 4 milímetros consideramos capsulitis adhesiva. Miren cómo la cápsula está engrosada. Este lado normal está engrosada, este lado normal está engrosada. Este es el receso axilar. Este es otro estudio, este es uno de nuestros pacientes. Miren cómo en la ecografía tenemos
5 milímetros en la cápsula occilar. Esta es la resonancia engrosada, el receso axilar. Se correlaciona bastante bien. Este es uno de mis pacientes, en el lado izquierdo de 2 milímetros, en el lado derecho de 5 milímetros, engrosada con un tejido hipoecogénico. Puedo usar el lineal o puedo usar el transductor convexo. Acá tenemos el transductor convexo. Veamos cómo hay un engrosamiento del receso axilar, incluso se ve como una sinovia, un tejido hipocogénico engrosado, y se ve muy fácil de medir en ecografía el receso axilar. Y bueno, acá también del doctor Salvatore, el último artículo, cómo mide el receso axilar, bastante engrosado, más de 4 milímetros, le da una sensibilidad de 100% y una especificidad de 98%. Aquí está, no está tan grueso, pero comparativamente con el lado contralateral, encuentra que el más no tiene 4 milímetros, pero en comparación con el hombro contralateral que no está afectado, está engrosado. Y en más del 60% del engrosamiento que el otro lado. Entonces sí, siempre vamos a encontrar algo. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Hay varias formas. Lo que yo estoy haciendo y me da muy buenos resultados es primero bloquear el nervio supraescapular. Es como que voy a calmar al paciente, el nervio supraescapular inerva el supraespinoso, el infraespinoso, la cápsula articular, la bursa y también la articulación acromioclavicular. Entonces es muy sencillo, es la parte más fácil. Luego voy a bloquear, voy a hacer la hidrodilatación intracapsular vía posterior y después voy a hacer evalúo el ligamento coracomeral si está engrosado, infiltro el intervalo rotador. Generalmente hago los tres con muy buenos resultados. Miren acá el nervio supraescapular, va a inervar, como les dije, acá en esta escotadura supraescapular, va a entrar por aquí, aquí es donde lo voy a agarrar, voy a bloquear, recuerden que inerva el nervio supraespinoso, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, la articulación acromioclavicular, y como de lo mismo que estamos diciendo acá, él inerva el supraespinoso, el infraespinoso, las ramas sensoriales a la articulación acromioclavicular, glenohumeral, la bursa también, los ligamentos coracomeral y coracoacromial. Tengo que infiltrarlo acá. Muchos alumnos me han preguntado cuando me han ido a hacer la pasantía conmigo, ¿por qué no podemos bloquear acá? Es más fácil, porque si yo lo bloqueo acá, ya mi inervar solamente va al infraespinoso, la parte posterior de la cápsula, no va a agarrar todo lo que es la porción superior del supraespinoso, el acromioclavicular, etc. Entonces tiene que ser aquí en la escotadura supraescapular. Miren, acá está el nervio supraescapular y en esta escotadura está llegando el nervio supraescapular. Yo voy a llegar con mi aguja espinal número 22 a esta zona, veo el vasito, la arteria supraescapular y acá está el nervito, nervio supraescapular que tiene un patrón diferente, el nervito, y voy a hacer la infiltración en esta posición de cúbito lateral y voy a buscar primero voy a planear mi bloqueo y esta es la posición del paciente y vemos acá cómo está entrando la aguja espinal número 22. Aquí la ventaja del ultrasonido es que me deja hacer un procedimiento seguro. No voy a, hay un riesgo mínimo, pero cuando hacerlo a ciegas de hacer una perforación de un neumotórax, ¿no? Aquí estoy llegando hasta la punta de mi aguja y depositando el anestésico para el bloqueo del nervio supraescapular. Luego hago la infiltración del intervalo rotador, ¿no? En general el segundo paso que le hago es la hidrodilatación vía posterior, pero estamos aquí viendo cómo normalmente lo recomiendan hacer, en esta misma forma yo lo hago de cúbito dorsal, llegamos con la agujita a el intervalo rotador. En este estudio tiene también un porcentaje de una completa resolución y buenos resultados en más o menos el 80% de los pacientes solamente con el intervalo rotador evaluado 4 meses después. Si ustedes no le hacen ningún tratamiento al hombro congelado, normalmente va a terapia, demora mucho la resolución del tratamiento. Con estos procedimientos ecoguiados ustedes pueden ser que la historia natural de la enfermedad se reduzca a 6 meses, hasta 3 meses con buenos resultados, porque ya pueden hacer la fisioterapia, ¿no? Aquí también tenemos otro artículo donde están haciendo esto lo mismo en otros países. Y hay un artículo que revisa la hidrodilatación vía anterior de la vía posterior versus la infiltración de intervalo rotador y ellos concluyen que es más efectiva la hidrodilatación del intervalo rotador vía anterior.
Eso ya depende de cada uno, pero ustedes van a evaluar cuando hagan el ultrasonido de alta resolución, van a poder ver dónde está más lesionado el cuero cameral de acuerdo a lo que el paciente, cada paciente es independiente, es diferente la forma de cómo reacciona a la enfermedad, pueden planificar su tratamiento, pero están dándole mucho valor a la infiltración del intervalo rotador. Aquí tenemos uno de nuestros pacientes, una peluquera, que empezó a tener dolor marcado en el hombro izquierdo y normalmente la capsulitis adhesiva se produce más en el hombro que no está trabajando tanto, ¿no? O sea, si el hombro izquierdo no tiene movimiento tanto, va a tener ahí el dolor de hombro. Empezamos por el hombro izquierdo. Después de unos años o unos meses puede dar el hombro derecho y es raro que sea comparativamente. Estamos viendo con seguridad nuestra aguja y esta es la presión intracapsular del bíceps. Estamos llegando al techo del intervalo rotador. Y aquí también otro paciente que tiene una hipotrofia muscular. Miren cómo están sus deltoides. Estamos con la aguja. Esta es una enfermera que estaba mucho tiempo en la pandemia, aumentaron su dolor con diabetes también y se le hace infiltración del intervalo rotador. Acá también tiene la aguja, se puede ver muy bien. La vía posterior, la capsulitis, la infiltración ecollada de la vía posterior se hace mucho tiempo ya y es muy segura y es una opción muy práctica. En una revisión se encontró sistemática, se encontró que el procedimiento de infiltración ecollada o de dilatación vía posterior es muy eficaz y es superior a otros tratamientos. Miren acá, vía posterior al bloqueo ecoguiado del nervio supraescapular. Vamos a hacer con nuestra aguja, ingresamos aquí a la vía posterior, que es la cápsula, ya está la aguja dentro de la cápsula y pues procedemos a inyectar suero fisiológico. Vamos a poner un poco de corticoide y anestésico intracapsular, hace dilatación. No hay que tener miedo porque ya les he dicho que el tratamiento es, si es quirúrgico, si el paciente va a cirugía, lo hacen que rompen la cápsula, lo pegan la cápsula o lo hacen una manipulación va en sedación donde tratan de romper la cápsula, estamos vía posterior y tratando de llegar, o ya estamos dentro de la cápsula, acá ya está distendiéndose la cápsula articular, vemos la aguja dentro de la cápsula articular, vía posterior y empezamos a infiltrar, a inyectar suero fisiológico y un poco de corticoide para la vía capsular, acá entró una gotita de aire. Muy bien. Otro caso, también acá ya estamos con la aguja por encima del labrum póstero superior y dentro de la cápsula. Muy fácil para ver, también este procedimiento se puede aplicar para la artrorresonancia. Acá estamos con un paciente, ligamento coracomeral engrosado de 1.3 milímetros, más de 1.2 hemos dicho a este nivel, más de 1. Y aquí estamos viendo que también tiene, eso también se ve en la capsulitis adhesiva. Un signo es que haya líquido en la corredera bicipital, pero no es específico para capsulitis adhesiva, ¿no? Acá tenemos el caso, miren la cabeza, este es el receso axilar, donde debe medir más de 4 milímetros. Miren acá el lado derecho, el lado contralateral, el lado afectado engrosado. Está elevada la cápsula en el receso axilar y está midiendo más de 4 milímetros, una de nuestros pacientes. Con esta imagen me quedo yo para ecografía, para ver capsulitis adhesiva. Es se acerca una sensibilidad y una especificidad muy alta. El engrosamiento del receso axilar medido en ultrasonido se correlaciona muy bien con la resonancia y ya lo dicen varios estudios que estamos viendo en nuestros pacientes de capsulitis adhesiva. Muy bien, ¿cómo me viene? Acá tenemos el bloqueo del nervio supraescapular, también uno de nuestros pacientes. Primero bloqueamos el nervio supraescapular y luego hacemos la infiltración ecolleda, lo que en segundo paso de la cápsula vía posterior, donde se coloca suero fisiológico. Se distiende la cápsula. ¿Cuál es el mecanismo de distensión de la cápsula? Y porque está realmente rígida esa cápsula articular. Acá está la aguja también y estamos inyectando suerito con un poco de corticoide. Finalmente hacemos la infiltración del intervalo rotador a nivel por encima del bíceps y a nivel del ligamento coracohumeral. Muy bien, espero que les haya gustado esta charla, muy interesante. Los invitamos al
congreso de AMPEME, como presidenta de AMPEME, de esta Sociedad Peruana Musculoesquelético, que es nueva relativamente. El 7, 9, 8 y 9 de julio tenemos nuestro congreso, están cordialmente invitados con profesores muy destacados de toda Latinoamérica, de Argentina, Chile, México y Brasil. En conclusión, quiero que se quede, respecto al engrosamiento del ligamento coracomeral, depende de donde lo evaluemos, si puede ser en el origen en el coracoides o encima del techo, en el techo del intervalo rotador. En general, más o menos un consenso es más de 1.2 milímetros de engrosamiento, lo puedo hacer en forma comparativa. Y lo más fidedigno, lo que sí está visto en todos los artículos y no hay discusión, es el engrosamiento del receso axilar de la cápsula articular, más de 4 milímetros, es capsulitis, siempre descartando que haya otra patología grave. Y el tejido hipocogénico en intervalo rotador también hay que verlo. El hecho de que haya un incremento de flujo vascular en el intervalo rotador no me ayuda, no se puede replicar en todos los pacientes, pero sí que hay un tejido hipocogénico engrosado en el intervalo rotador. Y la conclusión es que el ultrasonido puede ser usado como una adecuada guía para el tratamiento de capsulitis adhesiva, mejora con los resultados de terapia combinada, porque en los artículos dicen que uno solo hace la vía anterior, otro la vía posterior. Es mejor combinar los tratamientos, primero bloquear el nervio supraescapular, posteriormente la hidrodilatación posterior y terminamos con la infiltración del intervalo rotador. Va muy bien, el paciente tolera mejor la terapia, cambia el estilo de vida, está muy agradecido con el médico tratante. Muchas gracias por esta oportunidad. Sé que va a haber muchas preguntas de las dosis de medicamentos, de qué hacemos. Me pueden escribir a mis redes, pueden suscribirse a mi canal. Voy a subir muchas clases de capsulitis adhesiva que están libres y gratuitas para ustedes. Mi vocación es enseñar, tengo muchos alumnos y me gusta el ultrasonido musculoesquelético. Espero que les haya gustado. Agradezco nuevamente a la Sociedad Peruana de Radiología, a la doctora Fabiola Evangelista y al doctor Raimundo Flores. Gracias por la oportunidad. Estaré dispuesta a contestar con los mensajitos que me lleguen al correo y también a mi WhatsApp con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Nos estamos viendo. Hasta pronto y dejo de compartir pantalla.